En esta segunda parte vamos a entrevistar a una persona que merece una entrevista más larga, que la vamos a tener más adelante, pero que por arreglos y compromisos de la agenda, como quiera, quisimos conversar con él hoy, que es un 21 de enero, que hay un público cautivo. Es Ignacio Joga. Él es presidente de la Fundación Mundo Verde de Optical Mansard, que ustedes conocen muchísimo a Optical Mansard. Buenos días, Ignacio, un placer tenerte en el programa. Muy buenos días, Ramón, y buenos días al pueblo dominicano que está con nosotros hoy en el Día de la Alta Gracia. Exactamente. Y tenemos aquí unas plantas porque Ignacio ha dedicado décadas, a pesar de su relativa juventud, al tema del medio ambiente y al tema de la reforestación. ¿Qué tú has hecho en esos 37 años, Ignacio? En 37 años al frente de Optical Mansard y la Fundación Mundo Verde, nosotros hemos sembrado más de 10 millones de árboles en las altas montañas del país, en las cuencas, más de 10 millones de árboles. Y hemos donado al pueblo dominicano, a través de las sucursales de Optical Mansard, cerca de 4 millones de árboles frutales, porque en Optical Mansard todos los días regalamos árboles frutales para que la gente... Pero entonces tú tienes viveros. Nosotros le compramos al gobierno y a viveritas privados. Y hemos también dado charlas de educación ambiental a nivel nacional en todas las escuelas y colegios y empresas del país, charlas de educación ambiental, porque la clave, Ramón, es la educación para que la gente adquiera conciencia de la importancia que tiene cuidar, proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales, porque de los bosques dependen los ríos, las aguas, y de las aguas depende la producción, que es el fundamento de la garantía alimentaria del pueblo dominicano. Exacto. Para que no nos pase lo de Haití. Para que no nos pase lo que le ha ocurrido a nuestro vecino Haití, que hoy no tiene paz social, no hay gobernabilidad, ahí hay una crisis social, económica y política que creo que es la peor de América. Y totalmente deforestado. Totalmente, por eso. Ignacio, por ejemplo, los operativos de reforestación, tú me comentabas fuera del aire que tú tienes uno mañana. Mañana tenemos una jornada de reforestación en las riberas del río Yuna, en Bonao, con el Colegio Montessori. Ramón, pero nosotros queremos, si nos permite brevemente, a propósito de que nosotros somos candidatos independientes, apoyados por un grupo de movimientos políticos que se llama la Gran Alianza Dominicana, y que ayer estuvimos reunidos, que nos permita tú hablar del estado de nuestra democracia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque la democracia en la República Dominicana está en peligro. Como decía Rosa Cañete, una consultora del PNUD, ayer en el periódico, una española muy interesante, decía que la democracia está en peligro, porque la desigualdad en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas, pone en peligro y tiene en peligro la democracia. Los ricos tienen más poder de decisión. Todo el poder. Todo el poder. ¿Quiénes son los que están legislando en el Congreso de la República? Los banqueros, aquellos que tienen muchas bancas de apuesta, los que tienen alguna relación con el narcotráfico. Es decir, que allí esos legisladores que tenemos en el Congreso no legislan para el pueblo, sino para quienes los pusieron allí. Y dice Rosa Cañete, y nosotros estamos de acuerdo, que en América Latina y aquí en la República Dominicana, los empresarios, los altos empresarios del país, están en busca de dirigir el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Bueno, para hacer lo que han hecho por décadas. Pero yo no diría el Ministerio de Hacienda, quiere la presidencia. Pero sí, y las dirigen, la presidencia,
porque quienes dirigen las acciones del presidente, quienes dirigen la toma de decisión respecto a las políticas públicas del presidente, son los que pagan los altos cheques para financiar la campaña del presidente. Pero dice ella, Rosa Cañete, que aquí, en la República Dominicana, los altos empresarios del país, que es un grupito, son los que dirigen el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Y quieren dirigirlo, y lo dirigen. Para ellos, en las reformas fiscales, incrementar leyes, incrementar acciones que le beneficien a ellos en el pago de menos impuestos y carguen a la población. Dice Rosa Cañete, aquí se sabe que la clase media de la República Dominicana, nosotros, la clase media y la clase baja, es la que paga prácticamente la mayoría de los impuestos. Está sobrecargada la clase media. Ella dice que 2.500 empresarios en el país que manejan casi la economía en su conjunto, pagan alrededor de un 20% de sus ingresos de impuestos, mientras que la población en general, la clase media, nosotros, y la clase baja, pagamos un 45% de lo que ganamos. Hay una desigualdad muy grande en el país, y por eso nosotros decimos, y ella lo señala, que la democracia en la República Dominicana está en peligro. Bueno, yo señalo más que eso. Yo digo que en la República Dominicana no hay democracia, porque ¿cuál es el fundamento de la democracia nuestra en la República Dominicana? ¿Cuáles fueron los principios sobre los que se fundó la República Dominicana? En base a la dignidad del ser humano, en base a la igualdad del ser humano y en base a la libertad. Dios, patria y libertad son los principios fundacionales de la República. Y aquí Dios lo han sacado de la ecuación. A Dios, dice la Iglesia Católica, dice el arzobispo coadjutor Diplan, dice que aquí hay una enorme desigualdad y que eso pone en riesgo la paz social. Que aquí hay una situación en el país que se torna realmente como una amenaza. Y decía un pensador que la ignorancia, el olvido, la negación del derecho del ciudadano es la causa fundamental de las desdichas públicas, de la infelicidad de la población y son las causas fundamentales de la corrupción de los gobiernos. La corrupción se está llevando más de 300.000 millones de pesos del presupuesto de la nación. Un grupito de funcionarios corruptos de los pasados y de este se están llevando el presupuesto y el pueblo se le niega el derecho a la comida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. La desigualdad es totalmente corrosiva y dañina para la democracia. Joga, ¿y tú crees que en ese estado de cosas hay cabida a una candidatura independiente? Bueno, hay cabida, porque es que hay cabida para una candidatura independiente. Nosotros creemos que el grupo de movimiento que nos apoya a través de la Gran Alianza Dominicana, tenemos una gran oportunidad de alcanzar el poder, porque el pueblo está cansado. Ya nadie quisiera volver, creo, a ver la película que vimos con Leonel Fernández. Una película mala, nadie quiere volver a verla. La película de Danilo fue horrible, nadie quiere volver a verla. Grupos de gángster, de políticos que se llevan el erario público, que le niegan la libertad al pueblo, que le niegan el derecho a la educación, a la salud. Nadie quiere volver. Pero todo se podría lograr, Ramón, solo si el pueblo entiende que los cambios solamente se dan cuando la gente se involucra,
se compromete y participa y se une para exigir los cambios. Porque la Constitución, Ramón, la Constitución de la República, sencillamente es un pedazo de papel. Quienes le damos a la Constitución el poder somos los ciudadanos, es el pueblo, cuando nos unimos y exigimos esos cambios. Reiteramos, los cambios solo se dan, y ya se ha demostrado en la República Dominicana con la Revolución del 65, con la Marcha Verde, que los cambios solo se dan en las naciones cuando el pueblo se involucra, se compromete y se une y exige los cambios. Porque definitivamente estos gobiernos que tenemos, que son gobiernos de grupos de amigos, como el actual, no podemos llamarle democracia a esto, sino amigocracia. Gobiernan para sus amigos, como el presidente lo hace. Y por eso tenemos un descuido absoluto en lo que tiene que ver con el campo, con la producción de alimentos, y un descuido absoluto en lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos es el fundamento de la estabilidad, del progreso, de la paz y el bienestar del pueblo, que son los recursos naturales y el medio ambiente. Ignacio Joga, tenemos el compromiso de una entrevista más larga, porque tú tienes material para media hora o para más, pero te agradecemos muchísimo que un día como hoy hayas sacado el tiempo y hayamos hablado de tu idea de país y de tu idea en términos de la preservación del país. Muchísimas gracias. Y, amables televidentes, yo les agradezco mucho la atención que nos han empezado hoy 21. Con esto concluimos el programa. Yo les deseo un día feliz, los que están tomando carretera, mucho cuidado, mucha previsión. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.